Yo sé que tengo poco tiempo, pero me he alegrado en el Señor por los testimonios, por lo que ustedes han estado compartiendo. Realmente trae gozo a nuestro espíritu, nos alegra como iglesia, ¿sí? Ver cómo Dios está moviendo su mano. Como hijos de Dios, yo siempre digo, deberíamos tomar estas cosas en forma natural. ¿Por qué? Porque creemos que Dios, lo sobrenatural para nosotros es lo natural para Dios. Pero nosotros conocemos a nuestro papá, a nuestro Dios, que es un Dios sobrenatural, que es un Dios que no hay imposibles para Él. Entonces esas cosas sobrenaturales deberían ser naturales para nosotros. ¿Amén? Y qué bueno, pero nos hace falta oír, ¿no? Cómo el Señor está obrando, sanando, libertando, restaurando, haciendo su obra. Amén. Muy bien, vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Yo tengo 2, 3 versículos que compartir en esta noche y le he puesto como título a este mensaje: nadie abandone el barco. ¿Amén? ¿Sí? Decirle que está a tu lado, ni se te ocurra abandonar el barco. Porque tal vez algunos se esté preguntando, ¿qué barco si yo no estoy arriba de ningún barco? Ni siquiera sé navegar, ni siquiera nunca subí a un bote siquiera. Pero sabes, cuando la Biblia habla del barco, podemos darle una similitud al barco, como por ejemplo, el barco, la iglesia puede ser el barco, tu familia, tu casa puede ser el barco, tu vida personal es tu barco, ¿sí? Un emprendimiento que hayas hecho es un barco, y vos estás subido sobre esa embarcación y estás navegando. Entonces, la orden de Dios, no es mi orden, porque la palabra de Dios lo va a decir, es que nadie abandone el barco. Y miren lo que dice Hechos 27, verso 30 al 32. Vamos inmediatamente a esos pasajes. Dice la palabra que entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar. ¿Qué es lo que es el esquife? El bote salvavidas. Ese es el esquife, ¿sí? Aparentaban, ellos disimulaban queriendo echar el esquife al mar, como que querían largar las anclas de la proa. O sea, ellos decían, vamos a tirar las anclas, pero en realidad lo que querían hacer es huir. Miren, antes de seguir a los 2 versículos, quiero aclararles un poquito, a modo de introducción en 2 minutos, que por qué estaba esta situación. Esta situación estaba de que en ese barco, en esa embarcación iban, según lo que dice la palabra de Dios, 276 personas. Dentro de esas 276 personas estaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el hombre de Dios, que escribe prácticamente todo el Nuevo Testamento, excepto algunos evangelios, o los evangelios, y algunas cartas. Este hombre iba a Roma, tenía que comparecer ante Roma, ante el gobierno romano, ante el César. Pero el barco que lo llevaba, ¿sí?, había ya pasado de un barco a otro. Fíjense, pues ustedes lean en su casa Hechos 27. ¿Cuántos van a leer Hechos 27 cuando usted ahora vuelva a su casa? Amén, ¿sí? Lea todo Hechos 27 y usted va a ver toda la historia maravillosa, ¿sí?, de lo que pasa. Pero claro, el apóstol está viajando por este barco y este barco es azotado por un viento, Euroclidón dice la palabra, un viento terrible, con mareas, o sea, levantaba las olas muy altas, muy fuerte el viento, hizo que el barco encallara, tuviera problemas. Entonces, Dios le había dicho al apóstol, en esta tormenta que estaba pasando, que no se preocupara, que confiara en Dios, ¿sí? Porque dice, ninguno de los que van en el barco se van a perder. Ninguno se van a perder, todos van a ser salvos. Pero nadie tiene que abandonar el barco. Esa era la consigna de Dios. Dios le dijo al apóstol, tú vas a llegar salvo a destino, y todos los que están contigo también. Porque habían perdido esperanza de vivir. Habían pasado 14 días en el mar. No veían el sol ni las estrellas en la noche. Lo único que veían era viento y lluvia y olas, ¿sí? Dice que habían perdido esperanza de vida. Sin embargo, dice, el ángel del Señor vino y estuvo con el apóstol Pablo y le dijo, no temas, Pablo, confía en Dios, porque vas a llegar a destino y ninguno de los que van contigo se van a perder. Pero nadie tenía que abandonar el barco. Y acá dice, sigue diciendo, ahora a modo de esa introducción, mire lo que dice el verso 31. Pero Pablo dijo al centurión
y a los soldados, porque como iban presos en ese barco iban presos, gente que había cometido delitos. Dice, le dijo Pablo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Le dijo, si ellos se bajan, si ellos huyen del barco, ninguno se va a poder salvar. Y el verso 32 dice, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife, o sea, del bote salvavidas en donde podían subir y irse, cortaron las amarras y lo dejaron perder, que se fuera. O sea que se quedaron todos arriba del barco. Nadie podía abandonar el barco. Entonces yo quiero tocar rápidamente en esta noche algunos puntos que nos van a hablar qué significa abandonar el barco. Usted sabe que abandonar el barco, punto número 1, abandonar el barco es una acción egoísta. Usted sabe que abandonar el barco es una acción egoísta. El egoísmo es pecado porque expresa avaricia. Usted sabe que lo contrario al amor, ¿cuántos creen que lo contrario al amor es el odio? No, ¿no es cierto? Lo contrario al amor no es el odio, lo contrario al amor es el egoísmo. O sea, el excesivo amor a uno mismo. Eso es lo contrario al amor. O sea, cualquiera diría, el odio es lo contrario al amor. No, no, no es el odio lo contrario al amor, es el excesivo amor a uno mismo. O sea, una persona egoísta. Una persona egoísta puede abandonar el barco, pero el que no es egoísta no abandona el barco. ¿Sabes? En nuestros planes, en tus planes, en mis planes, deben estar otras personas también. No podemos pensar solamente en nosotros. Mira, hermano, yo hago planes con mi esposa, con mi familia, hacemos planes, pero en todos los planes que hacemos, ustedes están presentes. No podemos hacer planes por cuenta propia y pensar en nosotros mismos. ¿Sabes? Yo siempre dije esto, y en alguna oportunidad lo supe decir bien así fehacientemente. ¿Saben por qué nosotros somos pastores? ¿Quiere que le diga por qué somos pastores nosotros? Porque ustedes están como ovejas. Porque si no, no podríamos pastorear a nadie. ¿Un pastor qué necesita para pastorear? ¿Qué necesita? Ovejas. Amén. ¿Sí? No, pastor, yo no soy oveja. ¿Cómo me dice oveja? Entiende, hermano, espiritualmente le estoy hablando. ¿Sí? Espiritualmente. Con mucho amor. Debemos dejar de mirarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Debes dejarte de mirar a ti mismo y mirar a otros. Porque cuando tú te miras a ti mismo, es muy posible que abandones el barco pensando en que te vas a salvar tú, pero no sabes de que si tú te vas a perjudicar a otros. Amén. Punto número 2, abandonar el barco es no tener justamente amor por los demás. Usted sabe, el que ama sufre con los que sufren. Cuando una persona sufre y tiene amor por el que está sufriendo, también sufre. ¿Sí? O tú cuando ves a tu hermano sufrir, te alegras. ¿Usted sabe que hay hermanos que se alegran? Le dicen, eso te pasa porque sos un pecador. Si no, pregúntele a los amigos de Job. Usted lea después el libro de Job. Mi esposa decía el otro día, el libro de Job es un libro apasionante. Es lindo leerlo. Tiene 42 capítulos Job. Así que tómese el tiempo, léase aunque sea un capítulo por día. Pero usted va a ver de que los amigos de Job, cuando Job cayó en desgracia, dice que vinieron 3 amigos, después vino un cuarto, y le empezaron a aconsejar. ¿Y saben cómo lo veían a Job? Que él estaba en esa condición porque era un hombre pecador, porque era un hombre malo, porque había hecho algo terrible. Sin embargo, era todo lo contrario. Es como que le juzgaban. Usted sabe que usted nunca tiene que juzgar cuando ve a un hermano que está mal, que está sufriendo, que está padeciendo, que está pasando por una situación difícil. Usted nunca juzgue. Dios no nos ha mandado a que juzguemos. Usted ámelo, ore por el hermano, pídale a Dios que lo ayude a salir de esa situación. Amén. El amor lleva hasta el sacrificio personal. Vamos a hacer un sacrificio personal por amor. El amor mantiene siempre la esperanza encendida. Cuando alguien ama, tiene esperanza de que esa persona va a salir. Cuando alguien tiene amor realmente genuino, el amor de Dios, sabe de que esa situación en que está pasando esa persona va a salir libre. Amén. El amor nos convierte en guarda. Decirle que está a tu lado, yo soy guarda tuyo. Pero decíselo de tal forma que te crea. Usted sabe que Dios nos ha puesto para que seamos guarda de nuestro hermano. Miren lo que dice Génesis capítulo 4, verso 9.
Ya aquí Caín había hecho las de él. ¿Vio? Usted escuchó el dicho ese. Hiciste las de Caín. ¿Cuántos escucharon ese dicho? Hiciste las de Caín. Pero ¿saben lo que había hecho Caín? Había matado a su hermano. Había asesinado a Abel. Y ya lo había hecho. Y dice que Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Y sabes qué lo pondría yo ahí después? Sí, tenemos que ser guarda de nuestro hermano. Amén. ¿Vio que hay hermanos que son guarda de sus hermanas? A los jóvenes. ¿Ah? ¿A usted le gusta? No sé, a los jóvenes les gusta la hermana del amigo, pero dice, este es guarda, dice, no la descuida un ratito. ¿Ah? La cuida y la guarda, ¿sí? Y los papás ni te cuento. ¿Ah? ¿Cómo cuidamos hasta que viene siempre el gavilán y se la lleva, ¿sí? Pero, ¿sabes? Tenemos que ser guarda de nuestros hermanos. Tenemos que cuidarnos las espaldas. Amén. ¿Sí? Esto lo hemos enseñado muchas veces. El soldado romano dice que tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Y Dios pone un símbolo de su armadura como la armadura del soldado romano. Casco, coraza, ¿sí? El cinto, el escudo, la espada, las sandalias, todo que usted lo vea así, una protección prácticamente íntegra de frente, pero de atrás, de la espalda, está totalmente desprotegido. No tiene coraza, no tiene escudo, no tiene... ¿Saben por qué el soldado romano no tiene protegidas las espaldas? Porque el otro soldado le cuidaba las espaldas. Y así nosotros tenemos como hermanos que cuidarnos, que guardarnos. Amén. No debo criticar a mi hermano, debo amarlo, amén, y debo cuidarlo, ¿sí? Para que no abandone el barco, gloria a Dios. Tercer punto, abandonar el barco es poner a otros en peligro. Abandonar el barco es poner a otros en peligro. Cuando tú abandonas el barco, miren, si estas personas, estos marineros, lograban escapar, fíjense qué traviesos, ¿no? Estaban diciendo, no, estamos largando las anclas para que el barco se establezca bien por la tormenta. No estaban tirando las anclas, estaban tirando el barco salvavidas. Y si lograban meterse, ¿y qué hizo Pablo? Los vio. El apóstol Pablo los vio. Y como él tenía la orden de Dios de que si alguien abandonaba el barco, ninguno se iba a salvar, entonces él dio la voz de alerta. Usted tiene que dar la voz de alerta. Amén. Usted tiene que ser una atalaya de Dios. Porque Dios tiene sus atalayas. Dios tiene sus atalayas. ¿Sabe que yo como pastor me considero una atalaya de Dios? Porque Dios habla a mi corazón y yo tengo que darle a usted el mensaje que Dios da a mi corazón. Entonces es importante que nosotros como hijos de Dios nos cuidemos. Y si alguien está queriendo abandonar el barco, si alguien está queriendo dejar, porque ¿qué hace que abandones el barco? ¿Qué haces? Ya vamos a llegar allí, ¿no? Pero adelantándome un poquito, ¿qué haces? ¿Qué es lo que hace que te abandones o que quieras abandonar? A veces la misma fuerza que estás empeñando en hacerlo con tu propia fuerza, con las fuerzas humanas, no logras, no lo puedes, no logras hacerlo. Es como que con tus fuerzas humanas no logras llegar al objetivo que te has propuesto. Pero sabes, no es con la fuerza humana, la palabra de Dios dice, no es con ejército, no es con espada, sino con mi Santo Espíritu. Es con la fuerza que Dios te da. Por eso que Efesios capítulo 6, verso 10, dice el apóstol, fíjense, antes de hablar de la armadura de Dios, el apóstol dice en Efesios 6, 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, de la fuerza de nuestro Dios. Allí es donde tenemos que fortalecernos. Y cuando nos fortalezcamos en el poder de la fuerza del Señor, no vamos a querer abandonar el barco. Usted sabe que abandonar el barco es poner en otros en peligro. Es desertar cuando más se lo necesita. ¿Sabe que están los hermanos? ¿Usted sabe cuáles son los hermanos balde plástico? ¿No conoce los hermanos balde plástico? Usted sabe el balde plástico, cuando usted más lo necesita, se raja. ¿O no? ¿No le ha pasado? ¿Sí? Usted va a usar un balde plástico y llena de agua, ¡frac!, se rajó el balde. Y cuando se rajó el balde plástico, se rajó. Bueno, usted también cuando necesita un hermano, cuando lo va a necesitar, se raja. Se tomó el barco, el buque, el palo, como dicen los jóvenes. ¿Sí? Cuando más se lo necesita,
Miren, al apóstol Pablo le pasó. El apóstol Pablo tenía sus colaboradores, tenía sus líderes con él, tenía sus discípulos con él, que le ayudaban a predicar, le ayudaban en todos los quehaceres que él tenía. Y fíjense lo que dice 2 Timoteo 4:10. En 2 Timoteo 4:10, Pablo habla de este muchachito, porque era un joven, dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. O sea, en una palabra, Demas abandonó el barco y se fue y le dijo a Pablo, arréglatela como puedas. Porque dice, me dejó, me ha desamparado, amando más este mundo. O sea que el amor al mundo puede hacer de que bajes del barco. O sea, el querer hacer lo que el mundo hace. A veces la curiosidad. Esto me ha tocado a veces ver o conocer testimonio de gente o jóvenes que han nacido en cuna de oro, como decimos, en cuna cristiana, que nunca han tenido problema con el pecado, pero la curiosidad de lo que pasa allá afuera, de lo que pasa en el mundo, de lo que puede pasar en esos lugares en donde se juntan todos los jóvenes, ¿sí?, ha hecho de que se bajen del barco y vayan a ver, y han quedado atrapados por la curiosidad. Como es el dicho, la curiosidad mató al gato. ¿Sabes? Es importante tener presente de que si estamos en el Señor, tenemos que permanecer firmes en Él, contra vientos y mareas. Amén. Como fue el apóstol Pablo. ¿Saben por qué Demas le abandonó a Pablo? ¿Saben por qué? Porque estaba de más. Yo le digo así como para que cambie un poquito la cara así de... ¿Sí? Claro, estaba de más, por eso se fue. Mira, es importante permanecer en el barco. Decir que a tu lado es importante permanecer en el barco. Abandonar el barco es huir del problema y dejar que otros lo resuelvan. ¿Ah? ¿No te ha pasado eso? No. Mira, esto no es para mí, arréglatela, ahí lo tenés. Resulta que vos has sido el principal o yo he sido el principal protagonista de ese problema, pero como no tengo solución, arréglate vos. Y te dejo con toda la carga. ¿Sí? Es el típico muchachito que enamora a la muchachita y por esas cosas del amor la muchachita queda embarazada y cuando la muchachita le dice, mirá, aquí está el fruto de nuestro amor. No, discúlpame, hacete cargo, yo no tengo tiempo. Usted se ríe, pero ha pasado muchísimas veces eso. Y sigue pasando, lamentablemente. Ese sí que se baja del barco y abandona el barco y lo deja a la deriva, ¿sí? No se hace responsable. Es huir del problema y dejar que los otros lo resuelvan. Es escapar por nuestra seguridad sin tener en cuenta a los demás. En la iglesia no va ese dicho. Usted escuchó ese dicho que dice, soldado que huye sirve para otra guerra. Mentira, eso es de un cobarde. Los soldados no huyen. Amén. Y usted es un soldado de Jesucristo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, el Señor ya lo ha metido en las filas de su ejército y usted es un soldado del Señor. Amén. Un soldado de Jesucristo. Usted sabe que hace poco vimos una película con mi esposa. A lo mejor usted la escuchó, ¿no? El soldado argentino, solo conocido por Dios. ¿Cuánto escucharon el título de esa? ¿No lo han visto? Si no lo han escuchado, ¿la han visto o no? ¿La vio? ¿Sí? ¿Alguien más la vio? ¿Saben? Es una película hecha por cristianos, dirigida por cristianos. Uno de los que dirige o que está en la dirección de la película es el hijo del pastor Carlos Velar, Juan Velar, del apóstol Velar. Y fuimos a verla con mi esposa al cine, ¿sí? Soldado argentino, solo conocido por Dios. Historia de un soldado que peleó en Malvinas, ¿sí? Esa guerra tan ruin, tan desagradable como todas las guerras, ¿no? Y cuenta la historia de un soldado que es solo conocido por Dios porque es NN, no tiene nombre, no se sabe en quién es el que está enterrado en esa tumba, ¿sí? Pero sí saben lo que ese soldado hizo. Peleó hasta el último momento, ¿sí? Un batallón, dice, de 800 soldados ingleses contra un batallón de escasamente 150 o 200 soldados argentinos. Lo superaban en 4-1, ¿sí? Y sin embargo ese soldado peleó, dice,
algunos ingleses, por los ingleses, no dicen los argentinos, los ingleses lo dicen. Peleó por 1 hora, dice, solo, totalmente solo. Y otros dicen, no, fueron 2 horas que estuvo peleando solo. Y detenía a esa banda y dejaron ahí en el campo más de 250 ingleses muertos. ¿Sí? Un soldado. ¿Y saben qué me enseña eso a mí? Me enseña de que los soldados que se toman de las manos del Señor no vuelven atrás. Por eso que la palabra de Dios dice, el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es digno de mí, dice el Señor. Pero el que pone la mano en el arado y va para adelante, ese sí es mi hijo, es mi soldado, dice el Señor. Es digno de mí. Amén. Entonces los soldados no abandonan, no disparan, no huyen. Usted tiene que hacerle frente. Si usted se baja del barco, usted está huyendo. ¿Sí? Usted tiene que ponerle el pecho a las balas, como dice mi esposa. Gloria a Dios. ¿Sabes? Abandonar, cuarto punto, abandonar el barco es usar el bote salvavidas. ¿Cómo vas a abandonar el barco si no tenías el bote? Por eso que inmediatamente, ¿qué hicieron los soldados? Cortaron las amarras del bote salvavidas, lo dejaron que cayera en las aguas y el viento se los llevó. Para que nadie pudiera subir al bote salvavidas y huir del barco. O sea que huir del barco es subir sobre el bote salvavidas. ¿Y qué bote salvavidas tenemos? ¿Sabes cuál es uno de los botes de salvavidas que hace que huyamos del barco? Es el bote de la indiferencia. Soy totalmente indiferente a lo que está pasando la iglesia o está pasando mi familia, porque esto también se aplica en la familia. La familia puedes tomarlo como un barco en el cual tú estás navegando con toda tu familia. ¿Sí? Y sabes, a veces cuando somos indiferentes a los problemas de la familia, cuando somos indiferentes a las situaciones que está pasando a lo mejor la iglesia, ¿sí? Somos indiferentes. Una persona indiferente no le importa lo que pasa a los demás. No le interesa. Entonces, el barco, el de la indiferencia, o sea, el bote de la indiferencia, hace de que abandonemos el barco. Otro bote es el de la falta de cooperación. Sabes que el trabajo en la iglesia es un trabajo en equipo, el trabajo en la familia es un trabajo en equipo. Y el trabajo normalmente que tal vez tú estés haciendo, necesites también un equipo. Sabes, el trabajo en equipo es muy importante dentro de la iglesia, dentro de la familia. Cuando no se trabaja en equipo, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos agarrando el bote salvavidas, saliendo del barco y haciendo a nuestra manera y como se nos antoja. Y sabes una cosa, cuando nos quedamos solos, hace muy poquito veía un documental de unos leones que querían atrapar una presa. Y la llamé a mi esposa y dijo, mira, ven. Y le digo, mira lo que acá nos va a enseñar el Señor. Porque tenemos que verlo así, qué es lo que Dios me quería enseñar en ese momento. ¿Saben que los leones, ahí decía, ¿no? De 10 ataques, fracasan en 8 por lo menos. Cualquiera diría, tanto, sí. En 8 ataques por lo menos fracasan, pero 2 son efectivos. Ahora, ¿qué hicieron estos leones? Aislaron, había un cachorrito de la presa que ellos querían comer, prácticamente recién nacido, saltaba, iba y venía, y yo digo, uy, esto es comida para los leones. ¿Qué hicieron los tipos? Los aislaron, los fueron aislando. Cuando estuvo sola la madre con el cachorro, papita para el loro. ¿Qué hace el enemigo? Te aísla. Hace que te subas al bote de salvavidas de la indiferencia, ¿sí? De que vos no te haces cargo del problema, que se hagan, el problema no es mío, es de la iglesia, es del pastor, es de mi papá, es de mi mamá, ¿sí? Es de mi patrón, de mi empleador, pero no es mío. Entonces, ¿qué hago? Me subo al bote de la indiferencia y ¿qué hago? Me quedo solo, y cuando estás solito, ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Somos presa fácil del enemigo, entonces no tenemos que abandonar el barco. ¿Amén? Abandonar el barco es usar el bote de buscar lo nuestro propio. Es usar el bote de la rendición o de la resignación. A veces nos rendimos, hermanos. ¿Alguna vez usted escuchó, che, ya estás por colgar los guantes, ¿no?
¿Ah? ¿O no? El que cuelga los guantes, ¿qué dice? Queda la idea de que ya no querés pelear más. ¿Mm? Ya no querés pelear más. Estás rendido, estás totalmente resignado a que sea lo que sea. ¿O no, Juancito? Juancito practica los guantes. Colgar los guantes es eso. Una vez una persona estaba peleando en el ring y le estaban pegando tan duro que le dice ¿cómo le dicen al entrenador? Al manager sería, ¿no? Al coach, ¿no? Le dice, por favor, tírame la toalla. ¿Sí? Porque estaba, ¿no? Y le dice el otro, pero quédate tranquilo, si es un mano de lana el que te está pegando. Fíjate, me debe estar pegando con una oveja, dice, porque me pega de todos lados. Quería rendirse. El otro le animaba, le decía, mano de lana, no te hagas problema. Pero tenía los ojos así. Nunca te debes rendir. Decir que a tu lado, nunca te rindas. Porque el día que tú te rindes, el día que tú cuelgues los guantes, el día que tú digas, ya no doy más, ya está, ya llegué, hasta aquí llegué, ese va a ser el comienzo de tu fin. Nunca nos tenemos que rendir. Amén. Nunca nos tenemos que rendir. Mira, yo conocí un hombre, lo conocí no personalmente, a través de libros, una persona que predicaba sanidad, ¿sí? Muy conocido de tu papá, de mi suegro. Ay, se me fue el apellido. Rubén, ya. Este hombre predicaba sanidad. Sanidad, y él decía que su cuerpo era el cementerio de todas las enfermedades. ¿Y usted sabe qué fue lo último que dijo este hombre cuando estaba a punto de morir? Vivió muchos años. Pero cuando estaba muriendo, su frase célebre, antes de morir, dijo, no crean que me estoy muriendo. Sencillamente me estoy quedando dormido. Él la peleó hasta el final. Nunca se rindió. Entonces no podemos rendirnos. No podemos darnos el lujo de decir, hasta aquí nomás. Porque cuando nos rendimos, nos bajamos del barco, hermanos. Y cuando nos bajamos del barco, perdemos toda seguridad. Tenemos que estar en el barco. Decir que tú a tu lado tenés que estar en el barco. Por último, el bote para escapar, ese bote que a veces usamos para escapar, tiene que abandonarse en el mar de la tormenta. Tenemos que dejarlo ir. No podemos darnos el lujo de cargar con ese bote siempre en nuestras vidas. Porque cuando no está el bote, no tenemos a dónde ir. Tenemos que permanecer en el barco. ¿Sí? Esa es la idea, permanecer en el barco. Ahí pusiste mal, José, es Daniel. No sé cómo entendí, es Daniel 3, 17 al 18. Es la historia de estos muchachitos que estaban pasando un momento. Mira, estos muchachitos sí que cortaron las amarras del esquife y lo dejaron ir, ¿no? Dice acá que el rey Nabucodonosor en esa época había levantado una estatua tan grande, toda de oro, toda preciosa, ¿no? La estatua de él. Y había firmado un edicto, había sacado un edicto para que todos se inclinaran ante esa estatua y le adoraran. Pero estos tres muchachitos, amigos de Daniel, cuando se enteraron de este edicto, dijeron, nosotros no nos vamos a inclinar, porque ellos sabían a quién tenían que adorar. El diablo, mira, cuando tú te rindes, que ya dices, no doy más, te estás rindiendo a los pies del enemigo y le estás adorando con esa rendición. Por eso que no hay que rendirse. Rendirse, jamás. Decir que tú a tu lado, rendirse jamás. Ni se te ocurra rendirte. Tal vez estés pasando una enfermedad, hermano. Tal vez estés pasando un problema. Esta noche vamos a orar. Tal vez estés pasando un problema difícil en tu casa, en tu familia. No te rindas. Dios tiene poder para sacarte de esa situación en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear. Amén. Estos muchachitos le dijeron al rey, ¿sí? He aquí nuestro Dios, a quien servimos. Porque, claro, si ellos no adoraban, ¿saben cuál era el castigo? El horno de fuego. El horno de fuego. Y estos muchachitos le dijeron,
He aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Si lo atrevieron al rey no se le hablaba así. Cualquiera que le hablara así al rey, directamente le cortaban la cabeza. Y estos, ¿saben? Iban condenados al horno de fuego. Entonces el rey dice que se llenó de ira. Y le dijo, calienten 7 veces más el horno de lo que estaba normalmente. Y miren lo que siguen diciendo en el verso 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Como diciendo, si Dios no nos libra de tu mano, rey, tenemos que pasar por el horno, vamos a pasar por el horno, pero no te vamos a adorar a ti. Amén. ¿Y saben qué le pasó? Pasaron por el horno. Para los que no conocen la historia, fueron lanzados al horno de fuego. Dice que las personas que lo tiraron, cuando los iban a tirar, murieron ellos por el calor que irradiaba ese horno. Y el rey dice que de lejos empezó a verlo y dice, ¿pero no eran 3 los que tiraron allá adentro? Sí, pero yo veo a 4. Y el cuarto parece hijo de los dioses, decía el rey. ¿Saben quién era el cuarto, no? Ahí estaba Jesucristo, allí estaba el Espíritu Santo, allí estaba Dios mismo, aleluya, guardándolos. Entonces dice que cuando salieron los llamó el rey, dice que salieron y no tenían los pelos intactos, no tenían ni siquiera olor a humo. Dios los salvó, Dios los libró. Y eso hizo que el rey mirara a Dios. Si ellos se rendían, Nabucodonosor no iba a conocer a Dios. Como ellos no se rindieron, el rey pudo decir, yo sé quién es Dios. El Dios de estos muchachos vamos a adorar ahora. Amén. Hermoso, hermano, glorioso es nuestro Dios. Amén. No podemos rendirnos ante ninguna adversidad. Sabes, en el barco había que estar sin el bote. La tripulación tenía que hundirse o nadar con todo. ¿Saben cuál era el lema de los vikingos? Los vikingos existieron en una época, ¿no? Antaña. Pero su lema eran hombres que andaban siempre navegando, ¿sí? Y eran hombres malos, porque iban y robaban barcos y robaban y mataban gente. Pero su lema era este: ¿venceremos o pereceremos? No había otra. Ese tiene que ser nuestro lema, hermano. Pero, ¿sabes? Nosotros tenemos mucho más a favor que ellos, porque Dios está con nosotros. Y si nosotros nos proponemos, vamos a vencer. Amén. ¿Por qué? Porque Él ya nos hizo más que vencedores. Gloria al Señor. En la iglesia todos tenemos que luchar y nadie tiene que escapar. Sin el bote estamos obligados a permanecer y a perseverar. Así que el bote de la indiferencia, el bote del amor, del egoísmo, el bote de querer hacer las cosas por tu propia cuenta, el bote de la rendición o de la resignación, tenés que dejarlo ir. No podés cargar con ese bote. Quizás en tu familia estás pasando momentos en que decís, esto ya no va más, esto está llegando a un límite. Quizás estás pasando en tu trabajo, a lo mejor estás pasando, quizás alguien tienes por encima tuyo que te está subyugando allí, te está teniendo, ¿no es cierto?, apretando el cuello. No te rindas, Dios está contigo. No abandones el barco, no abandones el barco, no abandones el barco de la iglesia. ¿Sabes? Muchos han abandonado el barco y están ahora tal vez por allí mendigando una bendición. No abandones el barco. Donde Dios te ha puesto, allí establécete, afírmate. ¿Por qué? Porque Dios está contigo y Dios va a perfeccionarte y va a hacer lo que tenga que hacer con tu vida y con mi vida. Así como decías, Cristian, Dios va a hacer en el tiempo que Él lo tenga que hacer. Y como Él lo quiera hacer, así lo va a hacer. Amén. Pero cuando tú abandonas el barco, ¿sabes? La persona que abandona el barco queda a la deriva. Queda a la deriva. Queda llevado para donde el viento lo lleve. Queda a merced de las olas. Pero si tú estableces tu vida en el barco y no lo dejas, yo te puedo asegurar, la palabra de Dios te asegura, que vas a ser una persona victoriosa en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Dios estará contigo. Dios te apoyará.
Dios va a guiarte, Dios va a hacer de que tu vida sea realmente una vida victoriosa. Pero no abandones el barco. Nadie abandona el barco. Usted sabe que la historia, después usted va a terminar de leer en Hechos 27, la historia termina en que todos tuvieron que tirarse al mar, nadar, pero llegaron a la orilla, llegaron a una isla, allí lo atendieron. Y sabes, allí Dios se manifestó poderosamente por la mano del apóstol Pablo, ¿sí? Se manifestó en ese lugar. En ese lugar conocieron realmente quién era Dios. Si ellos hubieran abandonado el barco, esa gente se hubiera perdido. Si tú abandonas el barco, otros se van a perder. ¿Sabes por qué Dios te tiene en el barco? Porque eres un instrumento útil para Él. Amén. Dios te está preparando, Dios te está moldeando para que puedas ser el instrumento que Él quiere que seas. Amén. Ponte sobre tus pies en esta noche. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar a Dios. Quizás estás pasando un momento difícil en esta noche.